Representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, Regina Zuluaga, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días para ti, la mesa de trabajo y toda la audiencia. Bueno, recordemos que Antioquia fue el departamento donde el no tuvo el triunfo más rotundo en la gesta electoral del 2 de octubre por el no, pero todo ese despliegue, todo ese movimiento emocionante de una gente que salió a votar sin medios de comunicación, sin respaldo político, sin nadie, por pura convicción íntima, todo eso se lo robaron. ¿Cuál es la visión que usted tiene del problema? Visión desde la perspectiva del departamento de Antioquia, donde el no fue el inmenso ganador. Efectivamente, doctor Fernando, pues como los resultados lo muestran, tuvimos la oportunidad de conquistar ese no por el plebiscito, no solamente en el departamento de Antioquia, sino en todo el país. Pero desafortunadamente, pues nos tocó ver cómo que el presidente, el famoso Santos, pues desapareció ese no del 2 de octubre, pero peor aún, luego se vienen unos argumentos queriendo descalificar, diciendo que éramos unos mentirosos, que nos lo habíamos ganado con mentiras, y fue así como nosotros estábamos aspirando a que este gobierno de verdad reaccionara. ¿Por qué razón? Porque nosotros siempre dijimos que no estábamos de acuerdo con ese pacto en La Habana entre el gobierno y las FARC. Y las personas que acompañaban todo este proceso sabían cómo era que estábamos pensando, sabíamos que necesitábamos unas sanciones para esas personas que usted viene diciendo que están hoy ostentando un poder que no lo tienen, pero que lo único que ha hecho el gobierno es darle todas las garantías y gabelas para que definitivamente ellos arrasen con la institucionalidad. Por ejemplo, que como tuvimos en el debate, planteamos la necesidad de las sanciones penitenciarias reducidas para adecuarlos a los responsables de delitos atroces, la elegibilidad después de haber cumplido con la pena, la necesidad de que nunca se considerara el narcotráfico como delito conexo al político, la atención a las denuncias y peticiones de las víctimas de las FARC que no fueron tenidas en cuenta, los secuestrados de cuya suerte nada se ha sabido, la devolución de miles de niños que apenas ahora están haciendo el show diciendo que los tienen que entregar, entonces, y la reivindicación de los derechos de la mujer, buscando que no se confundiera con temas de género. Es decir, tratamos por todos los medios de buscar que este acuerdo, en el que nosotros habíamos ganado con el no, se respetara, pero definitivamente pues nos ha tocado ver que la institucionalidad se ha pronunciado y fue allí donde la Corte nos aparece con el famoso fast track, que definitivamente le da todo el empoderamiento a un segundo acuerdo que no hubo, a un plebiscito que de todas maneras quedó claro que fue por el no, que ganó el no. Entonces allí nos dimos cuenta que lo único que se hizo fue burlarse de la voluntad popular, que la Corte Constitucional tiene un precedente en este gobierno. Modificaron a su antojo el procedimiento de la reforma constitucional y hoy se está utilizando todo a favor de las FARC. Es decir, que con ese fast track para implementar los acuerdos, hoy nos toca ver, doctor Fernando, cómo en el afán de, usted lo ha dicho, en el afán de que sean las FARC las que vengan a gobernarnos, hoy se lo han entregado todo y hoy nos sometemos a una serie de reformas constitucionales en el Congreso de la República, donde al Congreso se le ha quitado sus funciones y definitivamente, por mucho que nosotros hicimos un 20% de oposición, que es nuestro centro democrático, pues hicimos eco en el sentido que logramos mostrarle a Santos de que el pueblo no está de acuerdo con eso,
pero confabulados con esas decisiones de la Corte Constitucional y el Congreso, nos arrebataron ese no del 2 de octubre, que seguimos en la lucha con las acciones, instaurando las acciones pertinentes para que se reconozca, porque hoy lo que se tiene es ilegal. Esas decisiones que se están tomando son ilegales. Eso fue una trampa de este gobierno, porque él sabe que se requería de la refrendación popular, que no se podía por nada del mundo sustituir la Constitución, que no se podía por nada del mundo sustituir a la Asamblea Nacional Constituyente, y hoy lo que estamos viendo es eso, doctor Fernando. Y como resultado de todo eso tenemos la destrucción del sistema democrático. Usted es representante a la Cámara y están ahora reunidos en sesiones extraordinarias. ¿Para qué, representante? ¿Para qué si no pueden examinar los proyectos y modificarlos y quitarles y agregarles? Les quitaron la iniciativa parlamentaria, les quitaron todo. Entonces, dígame sus colegas, los amigos del gobierno del presidente Santos, ¿cómo pueden tolerar seguir formando parte de un Congreso al que les costó harto trabajo llegar, porque no es fácil hacerle elegir representante a la Cámara para nada, para que después les quiten todas sus tareas, todas sus funciones, toda su dignidad, y esto queda en manos del presidente Santos y de la Comisión de Seguimiento, que es algo en lo que no se insiste. Los proyectos que les van a llegar a ustedes han tenido que ser aprobados antes por Márquez, por Santrich y por la señora Sandino, y por Nicolás Maduro, y por Raúl Castro. Fernando. Bueno, pero eso no lo entienden sus colegas, representante. Pero permítame, yo empiezo a contarle lo que está pasando. Resulta que cuando nos llamaron a sesiones estas en el Congreso el año pasado para aprobar la ley de la amnistía, pues allá se aparecieron los delegados, el señor Tolosa, Jairo Rivera, Ismelda Daza como delegados, y allá llegaron reclamándole al presidente al presidente de la Cámara de Representantes, diciéndole que dónde estaban los carros, que dónde estaban las unidades de apoyo, que dónde estaban las oficinas. Y escuché cuando él le respondió, no, yo solamente me ocupo de darles aquí un espacio. Quien tiene que brindarles a ustedes eso es el gobierno. Y mire qué belleza, ya salió el ministro del Interior a decir que definitivamente le hizo todo un preámbulo y ya acaban de presentar el acto legislativo, la reforma a la Ley Quinta de 1992, donde se van a reincorporar estos 3 voceros, tanto en la Cámara como en el Senado. Pero mire la perlita, ya ese proyecto que está para estudio y para aprobación, o están las comisiones primeras ocupándose de estas funciones. Nosotros estamos regresando la semana entrante, y leyendo yo ya el famoso el proyecto de ley. En el artículo 7 finalizando dice: el gobierno nacional garantizará los recursos necesarios para su funcionamiento y trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el ministro del Interior y el gobierno pues ya le entregaron todos, entonces ya él dice: sí, les vamos a costear unos asesores, ellos no van a tener ningún emolumento, pero le vamos a nombrar asesores, van a tener los vehículos, van a tener todas las oficinas allá en el gobierno para que ellos puedan cumplir las funciones como congresistas, doctor Fernando. Yo pregunto, ¿ellos cuándo se hicieron elegir como hicimos nosotros? Y ahí es donde queda ese cuestionamiento. Por Dios, cómo los congresistas fueron capaces de aprobar ese acto legislativo cuando sabían que estaban quitándole las funciones al Congreso, cuando sabían que bajo esa figura del fast track se venían una cantidad de modificaciones a la Constitución, es decir, que lo único que íbamos a hacer ahí era servir de notarios, porque es que nosotros no podemos presentar iniciativas. Si alguna proposición se va a presentar, tiene que ser con el aval del gobierno, y allá se hace lo que el gobierno dice y lo que las FARC dicen. Entonces, para empezar con ese proyecto, ahora se viene que también hoy
se está estudiando el tema del proyecto de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo va a ser posible que la institucionalidad se le entregue a las FARC? Eso es inconcebible. Uno se pregunta, por Dios, ¿cómo ellos van a tener la posibilidad de crear esos tribunales donde precisamente lo que está mostrando es que ellos serán los encargados, como usted ha dicho, de juzgar a periodistas, de juzgarnos a todos? Simplemente esto que se está haciendo es acorde, como lo expresamos permanentemente, a la medida, una legislación a la medida de las FARC. Pero peor aún, también se pregunta uno, ¿cómo va a ser posible que la Corte Constitucional, que es la encargada de salvaguardar la Constitución, se haya prestado para que definitivamente se le contribuya, como lo viene haciendo, a esos intereses de Santos que no son más que favorecer las FARC? Y usted lo decía, o lo hemos visto en los diarios, cómo pues se acaba de nombrar al esposo de la presidenta de la Corte en una embajada. Entonces uno dice, ¿dónde está esa independencia de los poderes? ¿Dónde quedó definitivamente todo ese trabajo que se hizo en la Constitución de 1991? Y da grima cuando también uno ve cómo pretenden aislar a la Fiscalía, cómo se desconoce el trabajo de los jueces, cómo hoy esa justicia transicional, esa Jurisdicción Especial para la Paz, está compuesta por unos magistrados que uno no ve cómo van a ser capaces de desplazar, y contribuyó el Consejo de Estado y contribuyó la Corte Constitucional para que a ellos también se les quitaran unas funciones, y hoy se está hablando de un Estado paralelo, de una justicia paralela. Es inconcebible, doctor Londoño. Nosotros allá en ese Congreso sentimos una impotencia, a veces quisiéramos como salir corriendo cuando vemos esa desfachatez de este gobierno, en esa búsqueda de alimentar esos intereses de las FARC y dejar hoy una justicia transicional que definitivamente no queremos imaginarnos lo que va a pasar en 10, 15 años, y donde también estamos viendo cómo vienen atropellándose o esas inequidades entre beneficios otorgados a los guerrilleros y beneficios a la fuerza pública por ninguna parte. Entonces, son interrogantes muy grandes. Nosotros estamos trabajando muy duro, queremos participar en esos debates, en el tema de justicia, pero no pasamos de ahí. Tenemos que participar, pero eso es inmodificable, porque mediante esas facultades extraordinarias que se le dieron a Santos y mediante ese proceso para dar el trámite a las normas en el Congreso, donde se rebajaron esos debates de una reforma constitucional de 8 a 4 debates, pues uno ve que, y también las leyes ordinarias, pues uno dice, por Dios, apague y vámonos. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Esa tarea que definitivamente nos ha caracterizado en cabeza de ese hombre grande, nuestro presidente Álvaro Uribe, defender la institucionalidad y seguir aquí en pie de lucha, respondiéndole a los colombianos que han creído en nosotros, y que aunque han sido muchas las dificultades, nosotros sabemos que tenemos ese deber moral, tenemos ese compromiso con Colombia, y que para eso fuimos elegidos. La batalla ha sido dura, pero ahí estamos en pie de lucha. Bueno, doctora Regina Zuluaga, en pie de lucha tenemos que seguir. Usted ha dicho cosas de una gravedad inusitada. A nuestros oyentes les trasladamos sus palabras, y entre ellas dijo así, pasando por encima como cosa normal, de que el doctor Gómez Aranguren, el marido de María Victoria Calle, la magistrada
de la Corte Constitucional que salió con la sentencia que salió destruyendo el país y entregándosele a las FARC por cuenta de Santos, ha sido nombrado embajador en Suiza. No lo hemos podido comprobar. Hemos buscado el decreto de nombramiento y no aparece, pero si eso fuera verdad, sería el mayor escándalo moral en la historia de la República. Doña Regina Zuluaga, representante a la Cámara por Antioquia, muchas gracias por ilustrar de esta manera a nuestra audiencia y por tener el valor y la claridad civil para decir qué es lo que está pasando en una democracia que se acabó y que se la entregaron a unos bandidos, a los de las FARC. Muchísimas gracias, doctora Zuluaga. Doctor Fernando, muchas gracias a ti. Por último, también quiero sentar la posición de rechazo a esa determinación tomada en el Consejo de Estado con respeto, pero creo que la magistrada Lucy Janet Bermúdez se equivocó, se extralimitó en sus funciones, no era competente para tomar una decisión de fondo frente a este tema, y ella no le corresponde. Es decir, que esta magistrada invade la órbita de la competencia de la Corte Constitucional. Nosotros no votamos engañados, votamos con la convicción de que el acuerdo firmado el 24 de agosto entre el gobierno y las FARC representaba un peligro para la democracia. Es decir, que eso tendrá que revisarse, se van a adelantar las acciones pertinentes, pero nosotros no nos podemos dejar quitar ese no que ganamos el 2 de octubre. Y felicito al expresidente Pastrana, que anoche escuché en las noticias que va a demandar esa sentencia de la Corte, porque eso no es la voluntad del pueblo. Bueno, pero es que esa sentencia del Consejo de Estado de esa magistrada, porque fue una sentencia a propósito de un auto admisorio de la demanda, que todos sabemos los abogados que es un auto admisorio de demanda simplemente para verificar las condiciones formales que debe tener una demanda para empezar un proceso. Pues la magistrada, a propósito de un auto admisorio, resolvió decretar una sentencia. ¿Y qué sentencia? ¿De qué contenidos y de qué alcance? Pero eso también tiene su precio. Los contraticos de su marido con el Estado. La por misma Dios. Situación, Esto es nauseabundo. Representante Regina Zuluaga, estamos muy bien representados por usted, de manera que siga en la batalla y no dé su brazo a torcer, porque es Colombia o son las FARC, y porque es ahora o no es nunca. Muchísimas gracias, representante. Doctor Fernando, muchas gracias a ti y un feliz día para todos los oyentes. Muchas gracias. Bueno, queridos compañeros de la mesa, ¿cómo les parecen pues estas denuncias? ¿Cómo le parece? El régimen impoluto, mire usted, 2 botoncitos para la muestra. No. Dicen, no nos constan, pero lo asegura, que la magistrada María Victoria Calle se va de la esposa del embajador a Suiza, el doctor Gómez Aranguren, que en el Consejo de Estado también le prestó servicios muy altos a este gobierno. Sí, señor. Y la otra magistrada del Consejo de Estado, casada con un señor que está lleno de contratos con el Estado. Pero por Dios, ¿pero esto no es el colmo de la vergüenza o de la desvergüenza? Perdieron toda vergüenza. Lucy Janet Bermúdez, que como ella actúa, también su familia, su esposo y su hija, recordemos, quien también tiene contratos con el Estado. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? La consolidación del régimen que siempre denunció Álvaro Gómez Hurtado, doctor Londoño. La consolidación. Eso le costó algo caro, ¿no? Sí, eso le costó caro. Sí. Pero le costó caro a la nación. Pero tranquilos, que ese asesinato no es un asesinato de los que producen imprescriptibilidad. No es un asesinato de lesa humanidad, no, ese fue un problema de calle, la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, el político más grande que produjo en la segunda mitad del siglo XX en Colombia, y eso no tiene importancia. Muy bien, Regina Zuluaga estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 8:07 de la mañana.